Nueva Iglesia de Dios presenta su programa Palabra Eficaz, un programa creado para ti con el hermano Román Vilches. Un programa donde estaremos compartiendo el estudio de la palabra, testimonios impactantes, invitados especiales y mucho más. Quédate con Palabra Eficaz. ¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Le habla su hermano Román Vilches en una nueva edición de su programa Palabra Eficaz y una nueva edición de nuestra entrega de Madurando en la Fe, en la cual nos hemos adentrado en un viaje maravilloso acerca de lo que es la fe y cómo la concibe Dios. En la última entrega hablábamos de las claves de la fe que cambian la perspectiva de la vida. En el día de hoy va a ser más que interesante. Ya estamos un poquito más avanzados y quizás un poquito más de la mitad de esta serie, y es nuestra oración de que cada uno de ustedes haya sido bendecido en este estudio sintético. No pretendemos hacer un estudio completo de algo tan profundo como es la fe en el Señor, pero creemos que podemos crear un pequeño fundamento por el cual nosotros podamos guiarnos. En el día de hoy vamos a tener como título La fe revelada. Es un título muy interesante y bueno, para este momento ya empezamos a entender de que se nos ha ido revelando lo que es la fe en sentido general, y hemos ido creciendo en ella, hemos ido madurando en ella. ¿Okay? Bien, esta revelación nos invita a uno, nunca quejarnos; a dos, a nunca descuidar su apreciada creación que somos nosotros mismos; tres, a nunca dejar de contar nuestras múltiples bendiciones; 4, a nunca permanecer en el pasado; 5, a nunca dejar de estar agradecido, aún por las cosas pequeñas; y 6, nunca dejar de aprender cómo cambiar la adversidad en la oportunidad. Qué interesante. Nunca dejar de aprender cómo cambiar la adversidad en oportunidad. ¿Ok? La fe revelada. Vamos a leer el texto de hoy en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. ¿Ok? Y otra vez vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de la historia que tuvimos en la edición pasada. Pero 2 de Corintios 5, 7 dice, la parte B: porque por fe andamos, no por vista. Esto es una revelación. Oiga qué bien. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Okay? Y podemos ver un poquito más de esta revelación en esta próxima historia. Esta historia es interesante y en su tiempo libre nos gustaría que ustedes la lean. Por razón de tiempo quizás no podamos leerla completa, pero vamos a ir a algunos versículos del capítulo 8, versículo 21 hasta el 37 del libro de Mateo. Una historia interesantísima. Empezamos con el versículo 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. En es el momento en el ministerio de Jesús en que él se ve rodeado por las multitudes, por donde quiera que va. Multitudes de personas que acuden masivamente de todo el país, empujándose una a otra, abarrotándose a su alrededor, exigiendo quizás ser curados de muchas enfermedades. Nos encontramos con el agotamiento físico que produce a Jesús, las tremendas exigencias de las multitudes. Está claro que esto sucede en un momento en que nuestro Señor se encontraba en un estado de absoluto agotamiento físico. Recordemos que él era el Dios hombre, tenía todas las características de hombre, se cansaba, tenía hambre, le daba sed, sudaba. ¿Y qué pasó? Había una pequeña flotilla que le seguía, ¿okay? Lo que aseguraría que el anhelado descanso no llegaría aún pasando él al otro lado en aquella barca. Entra en la barca y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, a la orilla oriental. ¿Okay? Eso es más o menos unas 5 millas de distancia. En este terreno irregular aprendemos que es un poco abrupto y es como un tazón donde las aguas se anidan a 700 pies por debajo del nivel del mar, ¿okay? Alimentando así al río Jordán por ambos extremos, norte y sur. Y asimismo hay muchos valles y praderas y otros montes los rodean. Es una escena perfecta en la cual se desarrollan tormentas violentas en asuntos de minutos.
Bueno, es fácil allí que los vientos se encuentren y de repente hagan sentir toda su fuerza en este pequeño lago, en este pequeño mar. Leemos el versículo 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 3 elementos a considerar. 1, era de noche. 2, entró él en la barca. 3, sus discípulos entraron a la barca también. Interesante. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. 3 elementos a considerar. 1, se levantó una gran tempestad. 2, las olas cubrían la barca. 3, él dormía. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, sálvanos que perecemos. 3 elementos a considerar. Los discípulos vinieron, o sea, recurrieron a Jesús. 2, los discípulos despertaron a Jesús. 3, los discípulos pensaron que iban a perecer. Qué interesante. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. 3 elementos a considerar. 1, Jesús hace una pregunta sobre el miedo y la falta de fe. 2, Jesús reprende los elementos, reprende al enemigo. 3, se hizo bonanza. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. 3 elementos a considerar. 1, se maravillaban los discípulos. 2, se olvidaron de los demás milagros que Jesús había hecho recientemente. 3, viendo los vientos y el mar, vieron los vientos y el mar obedecer a la voz de Jesús. Qué interesante esta historia que vemos en el día de hoy en nuestro título, La Fe Revelada. ¿Ok? Esta revelación es interesante y la enseñanza que vamos a tener es aún más de lo que esto significa. O sea, la fe revelada es nuestro título. Y la fe revelada nos enseña a estar confiados a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestras circunstancias. Repito, la fe revelada nos enseña a estar confiados a pesar de nuestra situación y a pesar de nuestras circunstancias. Ahora bien, ¿cómo esta revelación de la fe nos lleva del temor, de la angustia, de la ansiedad hasta el triunfo? Analizaremos 6 factores que debemos comprender para pasar de nuestra miseria a nuestro éxito según maduramos en la fe. Qué interesante. Analizaremos 6 factores, ¿ok?, que debemos comprender para pasar de nuestra miseria a nuestro éxito según maduramos en la fe. Número 1, debemos comprender que el tiempo, más bien, Él tiene el mínimo control. Oye bien, número 1, debemos aprender para pasar de nuestra miseria a nuestro éxito, que Él tiene el mínimo control. Por eso nos invita a pasar al otro lado, a pesar de las condiciones y las circunstancias. El que es su discípulo, el que cree realmente, le sigue. Versículo 23. Debemos aprender para pasar de nuestra miseria a nuestro éxito. Número 2, que Él tiene el dominio total. A pesar de lo precario del momento, del lugar, de la circunstancia, el que es discípulo, el que tiene fe, no claudica ante la adversidad. Oye bien, Marcos usa la palabra griega que traducida quiere decir furiosa tempestad o huracán. Mateo dice que era como un gran sismo o terremoto, como si los vientos los agitaban violentamente. Fatiga, confusión, oscuridad, tormenta. Como pescadores, quizás ellos, los discípulos, tenían un gran respeto por las aguas profundas y turbulentas. Como simples hombres, no habían conocido el perfecto respeto a aquel que dormía en la popa.
¿Cómo es posible confiar en un Dios que permite que las tormentas repentinas nos asalten? Versículo 24. Comprender los factores que debemos saber para pasar de nuestra miseria a nuestros éxitos, según maduramos en la fe. 3. Debemos comprender que Él tiene un propósito para bien. Debemos comprender que Él tiene un propósito para bien. Romanos 8:28. A los que aman, a los que creen. El discípulo, el que cree, no teme. Seguir, creer, tener fe en Jesús implica la gran paradoja de nuestra vida. No es una póliza contra la alta presión, no es una póliza contra el dolor de cabeza. Creer no implica no entrar en la furiosa tempestad de huracán o en el gran sismo o terremoto. Creer a veces implica todo lo contrario. El creer trae la tormenta. Oye bien, la tormenta no es castigo por la desobediencia, más bien en muchas ocasiones es la consecuencia de nuestra obediencia. Estaban en la barca porque habían obedecido la invitación de entrar en la barca. Como no hay fe, hay temor. Conociendo la fe y quien iba en la barca, los discípulos debieron mofarse de los vientos. Poca fe. ¿Qué es más poderoso? ¿Los elementos o quien creó los elementos? Poca fe. Nuestro grado de temor es según nuestra medida de fe. Poca fe. Creer en el poder de Dios, pero no en su presencia, es poca fe. Él está en la crisis. Poca fe. Él creó el universo. Él creó los elementos de la tormenta, los vientos, las lluvias torrenciales, las olas, el mar. ¿Él existe? Poca fe. Él está allí. Él es Dios. Él está dormido. Él está dormido. Poca fe. Las olas golpean la popa violentamente. La poca fe ve a un hombre igual a los discípulos, a un hombre dormido, un hombre como ellos mismos, un hombre en una pose común y corriente, nada sobrenatural, un hombre, poca fe. Versículo 26. Estamos viendo, aquellos factores de la fe reveladas, que nos enseñan a pasar de nuestra miseria a nuestro éxito. Número 5. Él siempre nos recuerda quién es Él. Pero a veces, como olvidadizos, no creyentes, discípulos no creyentes, olvidamos quién es Él. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Todavía no tenéis fe? Ese es el motivo por cual las personas tienen miedo, porque pierden la fe. La fe es la respuesta al temor. Esa es la primera lección que aprendemos de este incidente. La fe es siempre la respuesta frente a nuestro temor. Se oye el palpitar, óyeme bien lo que estaba pasando allí. De 12 corazones atónitos, Jesús acertó de lleno. Reprendió los vientos de la misma manera que reprendió a los demonios. El viento obedeció. El viento obedeció. De la misma manera que los demonios tuvieron que obedecer. La fe es la respuesta frente a nuestro temor. ¿Todavía no tenéis fe? Habían olvidado todo lo que Él les había enseñado en el sermón del monte acerca de lo mucho que le amaba. Sois de mucho más valor que las flores y que los pájaros. Si Dios se ocupa de ellos, ¿cuánto más no se ocupará de vosotros? Oh, hombres de poca fe. Jesús estaba en la barca con ellos y la suerte de ellos sería la misma que correría Jesús, pero ellos habían olvidado de eso. Se habían olvidado de eso. Se habían olvidado que Él tenía la autoridad. Solo Él. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Salmo 107, 29. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Salmo 89, 9. Mas por el fragor de sus muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Salmo 93, 4. Por fe sabemos
que Él domina las olas de nuestras tempestades. Por fe, Él nos da fuerza para resistir los vientos huracanados. Por fe, Él atenúa los embates de las muchas aguas. Por fe, Él disipa los nubarrones de la vida. Solo por fe. Solo por fe. Estamos viendo qué debemos comprender para pasar de nuestra miseria a nuestro éxito, según maduramos en la fe. 6. Él siempre está para dar triunfo a través de la lección aprendida. Siempre Él te quiere enseñar a través de la circunstancia. El que cree al final lo reconoce y aprende de ello. ¿Todavía no tenéis fe? ¿Cómo cree usted que se habrían comportado aquellos hombres de haber tenido fe? Supongamos que su fe hubiera sido fuerte, ¿verdad? Su fe en Él, claro está. En el cuidado y el amor de Dios, claro está. ¿Qué hubieran hecho? Nos preguntamos qué hubieran hecho. Una cosa es segura, no le hubiesen despertado, le hubiesen dejado descansar, Dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Por fe. Aunque parezca que Él está dormido, aunque parezca que estamos desamparados, aunque parezca que estamos solos, por fe, solo por fe, nos sabemos autosuficientes. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Todavía no tenéis fe? Él estaba cansado y tenía una gran necesidad de descansar. Ellos hubieran permitido que descansase, porque su fe le habría recordado tres factores de gran importancia. Factor número 1, que la barca no se habría hundido. Factor número 2, que ellos habrían recordado que no se podía hundir mientras estuviese en ella el dueño del océano, de la tierra y del cielo. Factor número 3, ellos no se habrían olvidado que una tempestad no dure eternamente. ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se asombraron en gran manera. Y la palabra asombro, que aparece en algunas versiones, significa, también se traduce como temor. Pero es una clase de temor diferente al que ocurre antes. En el caso anterior era un temor cobarde. Pero aquí estamos hablando acerca de un temor que implica un profundo respeto, que conlleva en el fondo el asombro. Por lo tanto, debido al fracaso de la fe de ellos, se produjo una impresión más profunda, pudiendo echar un vistazo al ministerio de esta personalidad que les llenó y les llevó a una gran reverencia. Una gran reverencia, un gran respeto. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estamos aprendiendo esta preciosa edición, la fe revelada. Estamos hablando de 6 factores que debemos comprender para pasar de nuestra miseria a nuestro éxito. Él tiene el mínimo control. Él tiene el dominio total. Él siempre está presente a pesar de las circunstancias. Él tiene un propósito para el bien nuestro. Él siempre nos recuerda quién es Él. Y Él siempre está para dar el triunfo a través de la lección aprendida. Qué interesante estos factores que hemos aprendido. Quizás la verdadera clave entonces estaría en los siguientes 5 elementos implicados en las palabras dadas en nuestra historia anterior. Recordamos, ahora según la versión de estos hechos dada por Marcos 4:35-45. Veamos estos 5 elementos. Son elementos
implicados en nuestra fe. Elemento número 1. Esta fe implica nuestro uso de ella en nuestra oscuridad, en lo desconocido. Versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. 5 elementos implicados en nuestra fe. Esta fe, número 2, implica nuestro uso de ella en nuestra individualidad, en nuestra soledad. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. 5 elementos implicados en nuestra fe. Número 3. Esta fe implica nuestro uso de ella en medio de la adversidad. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 5 elementos implicados en nuestra fe. Esta fe implica, número 4, nuestro uso de ella consciente de su presencia, aunque pareciese que está o esté él ausente. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 5 elementos implicados en nuestra fe. Elementos de nuestra fe. Número 5. Esta fe implica nuestro uso de ella en el llamado a él y no en nadie más. Versículo 39. Y levantándose, reprendió el viento y el mar. Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nuestra fe implica nuestro uso de ella en nuestra oscuridad, en lo desconocido. Nuestra fe implica nuestro uso de ella en nuestra individualidad, en nuestra soledad. Nuestra fe implica nuestro uso de ella en medio de la adversidad. Nuestra fe implica nuestro uso de ella consciente de su presencia, aunque pareciese que está ausente. Nuestra fe implica nuestro uso de ella en el llamado a él y no en nadie más. Creo que voy a la popa a descansar. Concluyendo, creo que voy a la popa a descansar, dice Jesús mirando el nublado cielo, mientras la luna se ocultaba. Ha sido un largo día. Jamás había visto algo así en mi vida de pescador. Jamás. ¿Dónde está él? ¿Dónde? Se fue a la popa. Apúrate, Jesús, nos hundimos. Sálvanos. Se rompe el barco. Despierta que perecemos. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Y qué pasó con tu fe? Mire esas olas. Se rompe el barco, nos hundimos. Cállate, enmudece. ¿Quién es este que aún el mar le obedece? Quiero terminar con esta pregunta en esta preciosa edición acerca de la fe que se te ha sido revelada. ¿Y tú? ¿Crees que tiene fe en este al cual los elementos obedecen? Muy interesante. Dios te bendiga. Para mí ha sido un placer y nos vemos en la próxima edición de nuestra palabra eficaz y nuestro estudio Madurando en la Fe. Dios te bendiga. La Nueva Iglesia de Dios presentó su programa Palabra Eficaz, un programa creado para ti. Esperamos que este video sea de mucha bendición para tu vida. No te olvides de suscribirte, darnos like, dejarnos tus comentarios y compartir nuestros videos.
Síguenos a través de YouTube y Facebook Live. Palabra Eficaz, un programa creado para ti.